sensibilidad general y reflejos. ¿Cómo es que ustedes deben examinar la sensibilidad general y el reflejo? Ese es el sumario, como ven ustedes, tienen que hacer el examen de la sensibilidad general que comprende la sensibilidad superficial o consciente. Ahí tenemos dolor, tacto, temperatura. La sensibilidad profunda o inconsciente, tenemos la presión, el peso, la posición corporal y las vibraciones que lo hacen el examen con diapasón. Y la sensibilidad discriminatoria, reconocer objetos, identificar letras o números y discriminación entre los puntos. También vamos a ver el valor semiológico y topográfico de las alteraciones de la sensibilidad, el nivel sensitivo a nivel medular y radicular, los síndromes sensitivos y los reflejos, profundos y superficiales. ¿Me estás escuchando? Sí, doctor. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Examen de la sensibilidad general. Vamos a empezar. Bueno, en esta lámina que ustedes están viendo, tenemos dos partes, la izquierda y la derecha. En la derecha vamos a ver lo que es la raíz posterior y la raíz anterior. Acá están viendo la raíz posterior y la raíz anterior. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos las fibras de la sensibilidad que van a llegar a la médula. Tenemos la sensibilidad interoceptiva o vegetativa. Tenemos la sensibilidad propioceptiva o profunda, que ve lo que es los receptores del músculo y esquelético. Y la sensibilidad estereoceptiva, donde vemos el tacto y la termoquesia. ¿Dónde empieza? Empiezan los receptores de presión, receptores propioceptivos de los usos musculares, también receptores del dolor, del frío, del calor, del tacto. Todos estos receptores van a transmitir el impulso a través de la primera neurona sensitiva, que es la neurona que se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz posterior. Y esta neurona va a transmitir la información cuando es la sensibilidad esteroceptiva, o sea, la tacto y termoalgésica, al asta posterior, a la neurona del asta posterior de la médula. ¿Y qué ocurre acá? Acá hay una decusación. Se va al lado contralateral medular y por ahí sube. ¿Por dónde sube? Por los dos haces, el espino talámico dorsal y el espino talámico ventral. Entonces, el espino talámico ventral es el tacto y el dorsal tenemos la temperatura y el dolor. Eso es en cuanto a la sensibilidad estereoceptiva. En cuanto a la sensibilidad profunda o propioceptiva, vemos que igual viene la información de los receptores, de los músculos, del tendón, etcétera, pasa al ganglio de la raíz posterior, que es la primera neurona sensitiva, y llega a la médula, pero ya no ingresa al asta posterior. Esta no es su segunda neurona. Asciende por el fascículo de Burdas y de Gol. ¿Hacia dónde? Hacia la segunda neurona, que se encuentra en la parte más baja del bulbo raquídeo, a los núcleos de cuneiforme y gracil. Y ahí se decusan. Ahora vamos a ver eso más adelante. No abajo, no en la médula, sino cerca, en la parte inferior del bulbo. Entonces, la sensibilidad profunda, su segunda neurona queda en el bulbo, por la parte inferior del bulbo, y de la sensibilidad esteroceptiva se encuentra en el asta posterior de la médula. Muy bien. Ya estoy tratando de ingresar a todo lo que puedan ingresar, pero en la pausa podemos hacer eso. Bueno, para que puedan entender, para hacer el examen de sensibilidad general, tienen que entender las vías sensitivas cerebrales. La primera neurona, la segunda neurona, la tercera neurona sensitiva. Y ya hemos visto en el anterior imagen la primera y segunda neurona. Vimos que cuando es la sensibilidad estereoceptiva, su segunda neurona está en la asta posterior de la médula y se decusa al lado contralateral. Y cuando es la sensibilidad profunda, no se decusa, llega hasta el bulbo y acá es su segunda neurona. Núcleo de cuneiforme y núcleo de Gracil, o núcleo de Gol y de Bursa, como quieran llamarlo.
¿Va por dónde? Por el cordón posterior de la médula, ¿no? En cambio, el táctil y termoalgésico van por el cordón lateral, ¿no? Por el ácido espinotalámico. Muy bien, ambos, ya cruzados, ambos van a través del disco interno y llegan a la tercera neurona, que está en el tálamo, en el núcleo ventrolateral posterior, ¿no? Acá está. Y de aquí sale ya la conexión con la corteza cerebral, ¿no? La neurona de tercer orden se le dice, ¿no? Entonces, como ven ustedes, prácticamente tenemos cuatro neuronas en todo lo que es la vía sensitiva, ¿no? La primera neurona que está en ganglio de la raíz posterior, la segunda neurona que está en el asta posterior de la médula espinal y en los núcleos de Gol y de Burdes o cuneiforme y gracil, la tercera neurona que está en el tálamo y la cuarta, se podría decir, en la corteza parietal. Entonces, esta sensibilidad consciente se representa como llamado homúnculo inferior en la corteza cerebral. Y como ven ustedes, hay figuras grotescas ahí, feas, que dicen la cantidad de neuronas o la extensión para la sensibilidad de esas zonas. No tiene que ver nada con la forma del cuerpo que conocemos, sino vemos que en un lado el pie, la cadera, la mano, los dedos o la cara, ¿no? Etcétera, inclusive la lengua, ¿no? Y la faringe están representados ahí en como una gran importancia, ¿no? Bastantes neuronas de sensibilidad para esa zona. Continuamos. Bueno, no olviden, para poder hacer el valor semiológico topográfico de las alteraciones, si ustedes no saben qué neuronas son las que intervienen en la vía de la sensibilidad, imposible que hagan un diagnóstico topográfico semiológico de la lesión. Entonces deben saber cuál es la primera, segunda y tercera neurona de la sensibilidad, ¿no? Son vías ascendentes, ascienden por la médula y llegan hasta el cerebro. Entonces, eso sí creo que ya en los hospitales deben cada uno haber hecho en sus prácticas, cómo es que yo examino la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica, ¿no? La sensibilidad táctil, ven, hay una torunda que le dicen al paciente con los ojos cerrados que él, si siente o no siente que le están tocando la parte que ustedes están con la torunda tocando, ¿no? Entonces se llama la sensibilidad táctil. Cuando está alterada, puede estar hipo o hiperestesia, ¿no? Y cuando no hay sensibilidad, anestesia, está abolido. Igual, el dolor, acá hay esto es un instrumento que está en el martillo, creo en la parte de arriba, es como una aguja, ¿no? Y esto de acá ustedes le pinchan al paciente en el lugar que ustedes crean conveniente, generalmente la mano, ¿no? Los brazos, la mano y le va a indicar al paciente que siente o no siente dolor, ¿no? Si hay disminución del dolor, una hipoalgesia, y si hay un aumento del dolor, una hiperalgesia, ¿no? Cuando no hay sensibilidad del dolor, analgesia. Entonces, analgesia es para el dolor y anestesia es para el tacto. Y lo mismo para lo que es la sensación térmica, ¿no? Ya sea frío o sea calor, acriestesia o termoestesia. Si está disminuido, ¿cómo hago el examen? Con dos tubos, ¿no? Uno caliente y uno frío, ¿no? Entonces el paciente debe decirles a ustedes qué sienten, si es frío o calor. No, él no sabe, el paciente, qué tubo va a utilizar usted, entonces ustedes le preguntan, ¿no? Entonces, si no hay sensibilidad al frío, hipo o hiperacriestesia, o está aumentado, ¿no? Igual con el calor, hipo o hipertermoestesia. En cuanto a la sensibilidad profunda, vemos ahí que tenemos que evaluar la vibración, la posición, la presión y el peso. Sensibilidad profunda, inconsciente. Entonces, por ejemplo, la vibración que hacen con el diapasón, ¿no? Este aparato que tienen ese instrumento, le ponen en las superficies óseas, ¿no? Ponen malleolo interno en este caso, y lo hacen vibrar. Entonces el paciente debe sentir la vibración. Si no siente, se llama apalestesia. En cuanto a la posición, puede ser en la mano, puede ser en el pie, lo pueden el dedo bajar o subir. Y el paciente le debe decir si lo están subiendo o bajando. Si no le dice, no hay, se llama abatiestesia. La varestesia es cuando el paciente siente presión. Al examen, ustedes le pueden examinar cualquier parte del cuerpo,
tórax, del abdomen, y el paciente le va a decir que siente, ¿no? Si no hay sensibilidad a la presión, se llama avarestesia. Y por último, pueden poner un objeto de un peso que ustedes consideren adecuado sobre su mano y el paciente debe más o menos calcular el peso, ¿no? Entonces, si no tiene esa sensibilidad, se llama avarognosia. En cuanto a la sensibilidad discriminatoria, de reconocer objetos, identificar letras y números, ustedes, como ven ahí la grafiestesia, pueden dibujar letras o números con un lapicero en la parte posterior del lápiz, del lapicero, dibujan un número en su palma de su mano con los ojos cerrados el paciente. Y le debe decir qué número ustedes o qué letra están dibujando ahí en la palma de su mano, ¿no? Si no tiene esa sensibilidad, va a tener agrafestesia, ¿no? La discriminación entre los dos puntos es valor normal, ven entre 2 y 3 milímetros, ¿no? Más o menos, ya 4 podría ser, pero más no. Entonces, si el paciente no discrimina, si ustedes no le ponen y no puede discriminar los dos puntos que le están ustedes pinchando, por así decirlo, te llama anestesia, ¿no? Igual, no tiene tacto fino, ¿no? Tacto fino. Y la esterognosia es cuando le dan un objeto con el que conocemos y el paciente lo debe reconocer, con los ojos cerrados, evidentemente, ¿no? Si no reconoce el objeto, se llama asterognosia. A ver, la última que voy a hacer ingresar a los alumnos. Ah, doctor, disculpe, ya no puede ingresar más porque sale que es un máximo de 100. Ah, ya, perfecto. Está muy bien, mejor, mejor todavía. Me alegro que hayan venido todos. Muy bien. Lo que no han podido ingresar, entonces ya me imagino que verán ¿Sí podría grabar? ¿No le sale la opción de grabar? Sí, si no, ya se lo paso al delegado y le pueden ustedes, Recording in progress. ya, muy bien. Seguimos. Ahora vemos el nivel sensitivo espinal y radicular. ¿Por qué es importante esto? A ver, tenemos acá la médula espinal, ¿no es cierto? Bueno, acá también, acá. Acá tenemos dos raíces, la raíz posterior y la raíz anterior. La raíz posterior sensitiva, que ya vimos, en la primera neurona en el ganglio, la segunda neurona en el asta posterior, o si no arriba, ¿no? Cerca del bulbo. Y la raíz anterior que lleva la parte motora, ¿no es cierto? Motoneurona alfa acá. Entonces, ambos raíces van a formar juntos el nervio periférico, ¿no? Entonces, el nervio puede ser un nervio espinal o arriba, ¿no? El tronco cerebral también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que puede haber una alteración acá, una alteración acá, o sea, en la raíz posterior, en el ganglio, inclusive acá o acá, ¿no? Y los síntomas y los signos van a ser diferentes, ¿no? Uno es de sensibilidad, el otro es motor. Pero cuando hay una lesión acá, que ya es de la unión de los dos, los síntomas van a ser sensitivos y motores, ya no solamente sensitivos. Entonces, ¿qué ocurre? La sensibilidad da un nivel en la piel. Entonces, ese nivel se llama dermatoma, ¿no? Entonces, hay áreas sensitivas en la piel que indican de qué nivel de la médula está saliendo el nervio. Entonces, como ven ustedes, acá están todos los nervios periféricos y los niveles sensitivos que hay en todo el cuerpo. Pero ¿cuál es lo más importante? Por ejemplo, ¿no? El C2 y el C3 de la médula cervical va a inervar o da sus dermatomas en el cráneo y en el cuello, ¿no? El C4 a nivel de los hombros, el C7, el tercer dedo de la mano, el T4, pezón, y el T10, ombligo. Esas son las referencias más significativas para que ustedes puedan saber si hay el nivel de la lesión, ¿no? En caso de que haya una lesión medular y ustedes ya saben de dónde están saliendo los nervios y cuáles son las alteraciones. A nivel del pie inguinal, el L1, rodilla L3, el L5, primer dedo del pie, en S1, el quinto dedo del pie, y el S4 y S5, el perineo. Entonces, por ejemplo, acá hay dos síndromes, ¿no? Un síndrome de Caudequina y el conus medularis, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la caudequina hay un compromiso radicular, el L3 hasta el coxal primero, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay acá? Va a haber una alteración de la vejiga, hay una vejiga paralítica, una incontinencia fecal
impotencia, ausencia de reflejo aquileo, porque la parte de la sensibilidad está alterada, ¿no? Dolor intenso, radicular, y esto se puede deber a una herniación discal, ¿no? Igual en el otro lado, cuando ya no está la caudequina lesionada, sino el cono de la parte final de la médula, puede haber una anestesia en silla de montar. Compromiso de S3 hasta coxial 1. Vejiga paralítica, incontinencia fecal, impotencia, ausencia de reflejo aquileo. Compromiso motor, porque todavía está afectada la médula. Compresión motor, rotación externa de los tensores del muslo, ¿no? Y puede ser provocado por tumores. Este signo sí tienen que ustedes que examinar, que es el signo de la SEGE, ¿no? El paciente se echa, como ustedes están viendo, el decúbito dorsal y el médico que hace eleva el miembro inferior, ¿no? Al elevar el miembro inferior se comprimen pues, las vértebras y si hay una hernia de que está ahí en el núcleo pulposo, va a comprimir el nervio y eso va a provocar dolor, ¿no? O sea, es positivo cuando hay un dolor por compresión radicular, hernia discal lumbar, ¿no? Es típico este examen y siempre deben hacerlo cuando un paciente tiene dolor y están sospechando una hernia del núcleo pulposo a nivel lumbar, ¿no? A ver, los síndromes medulares que estamos viendo, acá hay uno de los principales es el síndrome de Bronce-Coire o la hemisección medular, también se conocen, ¿no? En este caso estamos representando una hemisección medular derecha. ¿De qué región? De la parte dorsal de la médula. Como vemos usted, acá vemos que hay una pérdida de la sensibilidad profunda del lado de la lesión, posición, movimiento y vibratorio, ¿no? Y hay una pérdida de la sensibilidad superficial del otro lado. ¿Por qué? Porque las vías ya se cruzaron. Recuerden que la sensibilidad profunda se cruza en el bulbo. En cambio, en la sensibilidad superficial se cruza en la segunda neurona, ahí nomás se cruza. Entonces, hay una pérdida de sensibilidad táctil y dolorosa del lado contralateral de la lesión y una pérdida de sensibilidad de ese lado de la lesión, ¿no? Hay una banda anestésica radicular y una parálisis motora de ese lado, ¿no? Y al otro lado una zona hiperestésica superlesional, generalmente siempre es así. Otro síndrome conocido es el síndrome de hemianestesia alterna vulvar. Entonces, ¿qué hay acá? Que en este pues, estamos representando una lesión de la mitad derecha del bulbo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una hemianestesia facial del lado de la lesión, derecho. Y encontramos una hemianestesia izquierda, del lado opuesto a la lesión. Entonces, esos dos encontramos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el núcleo sensitivo del quinto par le llegan impulsos sensitivos aún no cruzados en la cara homóloga. Por eso que es del lado del contrario de la lesión. Y las vías ya cruzadas de la sensibilidad táctil y la profunda proceden de la médula. Entonces, esas vías son contralaterales a la lesión. El síndrome de hemianestesia cruzada total pontina. Lesión de la mitad derecha de la protuberancia. Acá que encontramos una hemianestesia ya total, ¿no? Cruzada. ¿Por qué? Porque se están ya las dos fibras de la sensibilidad profunda y la táctil y termoalgésica ya se cruzaron, ¿no? En el bulbo se cruza la profunda. Entonces la protuberancia está por encima del bulbo. Entonces hay una lesión de ahí, ya los dos se han cruzado. Por eso que la mitad del lado opuesto a la lesión es que pierde la sensibilidad, ¿no? Tanto profunda como superficial. El síndrome de siringomielia es un síndrome disociativo asociado, ¿no? Una lesión generalmente en la cavidad de la médula, generalmente central. ¿Y qué cosa hay? Hay una disociación. ¿Por qué? Porque la sensibilidad profunda se conserva. Ambos, el núcleo de Gol y Burdas, los fascículos, no están comprometidos. La sensibilidad profunda no se afecta. Pero como es lateral y ventral, sí se afecta la sensibilidad térmica y dolorosa, ¿no? Entonces, en este caso es una lesión, ¿no? que vemos acá que hay pérdida del dolor y de temperatura sin afección de la propia sección. Pero puede haber también una lesión que sea más grande. Ahí sí puede, inclusive puede lesionar la motoneurona anterior y puede haber lesión de estas neuronas, habiendo lesiones motoras, ¿no? Y también puede haber lesión de actas laterales, ¿no? Como T1, T2, provocando el síndrome de Horner.
Vemos acá el síndrome de lesión de cordón posterior. ¿Acá qué hay? Acá hay una lesión de los dos cordones de Gol y Burdes que transmiten la información de la sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, si hay una lesión, ¿qué cosa hay? Pérdida del tacto discriminativo, no se olviden que es profunda, y vibrating, y sentido de la posición, ¿no? Palestesia, batestesia y epicrítico, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta pérdida? Va a ver por debajo de la lesión, no hay sensibilidad profunda, ¿no? Por debajo de la lesión. Puede haber una ataxia sensitiva, una marcha así con los pies abiertos, como si el paciente se fuera a caer, de costado camina. Y el signo de Romberg, que es positivo, paciente de cúbito parado, con los pies juntos y se cae hacia un costado, ¿no? Generalmente hacia el lado de la lesión. Bueno, seguimos. Acá vemos los reflejos. Bien, los reflejos pueden ser muy simples cuando son monosinápticos o pueden ser más complejos cuando intervienen todas las neuronas. Como ustedes están viendo ahí, interviene la neurona de motora cortical en la vía piramidal, los centros de la vía extrapiramidal, el haz vestíbulo espinal, el tronco cerebral y la vía cerebelosa, la motoneurona gamma que está también en el asta anterior, la motoneurona de la asta anterior, la alfa, y las neuronas sensitivas, ¿no? Todo ese complejo de neuronas se intervienen para los reflejos. Generalmente, ya vamos a ver más adelante qué tipo de reflejo. En cambio, cuando es los reflejos profundos, generalmente son bineurales y monosinápticos. O sea, son muy sencillos, o sea, saben que intervienen dos neuronas y una sola sinapsis. Por ejemplo, acá tenemos el reflejo aquileo, ¿no? ¿Dónde empieza? Acá, ¿no? Dice receptor anulo espiral de Kuhn, sensible a la tracción y al estiramiento. ¿Qué ocurre? Cuando yo percuto el tendón de Aquiles o la planta del pie, distiende este músculo. O sea, cuando uno percute la planta del pie o el tendón de Aquiles, esto de acá se va a distender, ¿no? Va a haber estiramiento o tracción. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí se estimula el receptor y va a ir a a la primera neurona sensitiva, ¿no es cierto? En el ganglio de la raíz posterior, ¿no? Es el arco aferente. Luego, esta neurona sensitiva, ¿no? Perdón, de la fibra van al ganglio de la raíz posterior, ¿no? Y este se comunica con la neurona motora alfa del asta anterior de la médula. Y la parte deferente, la motoneurona llega al nervio, ¿no? ¿Y qué hace? Hace que se contraiga el músculo. Entonces, es un reflejo profundo, en realidad no es osteotendinoso, ¿no? Si simplemente el tendón lo están estimulando, pero el reflejo no es del tendón, es del músculo, pero así se llaman, ¿no? Reflejos tendinosos, pero en realidad que estimulan es al receptor, ¿no? Muy bien. Estos son los principales reflejos que tenemos, que ustedes también deben saberlo, y reflejos superficiales, profundos y viscerales y que se deben examinar al paciente. Reflejo corneal, reflejo nasal, reflejo faríngeo y uvular, el reflejo abdominal inferior, superior, cremastérico, plantar y anal. Ahí están los nervios aferentes, el centro reflexógeno y el nervio eferente. De los reflejos profundos tenemos el reflejo mandibular, el bíceps, tríceps, brachiorradial, muñeca, flexión, muñeca extensión, rotuliano y aquileo. Como ven ustedes, el aquileo, ¿no? El nervio aferente es el tibial. ¿Dónde está el centro? En la médula, S1, S2. ¿Y cuál es el nervio aferente? También el tibial, ¿no? Por ahí mismo pasa la vía de la sensibilidad y por la vía motora, ¿no? En el mismo nervio, ¿no? Muy bien, el nervio tibial. Y por último, los reflejos viscerales, tenemos el reflejo de la luz, reflejo de acomodación, el cilio espinal, el lóculo cardíaco, el reflejo del seno carotillo, el bulbo cavernoso y el vesical y rectal. Entonces, estos reflejos también son importantes que ustedes lo realicen y conozcan cuál es el nervio aferente, dónde queda el centro reflexógeno y qué nervio es el eferente, ¿no? Por ejemplo, si hay una lesión del segundo paracraneal, ¿dónde está la lesión? Mesencéfalo, dice acá, ¿no? Centro reflexógeno. No hay, pues. ¿Y cuál es el nervio eferente? El craneal, ¿no? Y podemos hablar de cualquiera de estos, pero
Lo mismo van a ver en todos los reflejos que ustedes puedan examinar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner los principales, ¿no? No nos vamos a extender en todos los reflejos, no terminamos nunca. Entonces, acá tenemos los reflejos osteotendinosos profundos principales. ¿Cuáles deben examinar ustedes? El reflejo bicipital. Ahí ven cómo se examina. Se pone el dedo con el martillo sobre el tendón, ¿no? El reflejo radial, acá está. El reflejo rotuliano, paciente sentado, con las piernas colgadas, no pueden estar sobre el piso, ¿no? El reflejo tricipital, el reflejo cubital y el reflejo aquileo. Entonces, también nasopaperal, ¿no? Que es profundo. Entonces, ¿qué cosa puedo encontrar? Puedo encontrar cero, una cruz, dos cruces o tres cruces. Cero cuando está abolido el reflejo. No hay reflejo, pues está abolido. Una lesión medular total, no hay reflejo. Una cruz cuando hay hiporreflexia. Dos cruces cuando está normal, una normoreflexia. Y tres cruces cuando hay una hiperreflexia, ¿no? Lesión de la motoneurona superior. Entonces, eso ustedes cuando escriben historia clínica ponen reflejo bicipital, dos cruces, reflejo radial, dos cruces, no sé, y ponen tres cruces si está aumentado el reflejo o una cruz si está disminuida. Y si está abolido, cero, ¿no? El otro reflejo importante es el cutáneo mucoso, ¿no? Que es superficial. Ahí tenemos el reflejo plantar normal y patológico, ¿no? Cuando ustedes estimulan la planta del pie, así deben responder los dedos, deben contraerse. Cuando no se contraen los dedos, quiere decir que no hay reflejo plantar, está abolido, ¿no? Hay una reflexia total. ¿Por qué lesión? En la vía piramidal. También puede haber un reflejo plantar patológico, ¿no? Que es el signo de Babinski, y también indica lesión de la vía piramidal, de la primera motoneurona. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes van a estimular la parte lateral del- de la, de la planta del pie y se dirigen hacia el dedo pulgar, por la planta. Entonces, ¿qué va a haber? Una extensión del dedo pulgar y una flexión de los otros dedos. Se van a separar como abanico. Luego, hay unos sucedáneos de Babinski que también pueden hacerlo. El Oppenheim, por ejemplo, acá estimulan la tibia, la parte anterior. ¿Y qué se va a elevar? El dedo gordo. Acá la parte lateral del pie externo, también el dedo gordo se estira, el shadow. El Gordon comprimen la pantorrilla, y se va a estirar el dedo. Y el Schaffer, el tendón que también lo comprime, ¿no? Y lo mismo va, la misma respuesta, ¿no? O sea, si ustedes, no puede ser que no hayan hecho un reflejo plantar si no hay Babinski, ¿no? Tienen que hacer también los sucedáneos. ¿Cuál es el área de centro reflectógeno? El área cortical, frontal, 4, o sea, arriba, la corteza cerebral, ¿no? Ahí está el área de la conexión. Muy bien. Hemos terminado, creo que faltan 2 minutos para acabar. En ese tiempo podemos hacer preguntas y le podemos responder. Bueno, si no tienen Doctor, preguntas, a ver, ¿me quedan cuántos una, minutos? una consulta. En el caso de poder calificar como una, dos o tres cruces, ¿es subjetivo a cada evaluador? ¿O Mm, cómo se eh, llama? a ver, ustedes cuando evalúan al paciente, cuando es un reflejo abolido, no hay duda, no se mueve para nada el músculo, ¿no? Ni reflejo rotuliano, ahí sí no hay duda para nadie. Cero, no se mueve nada, está cero el músculo. Cuando es uno, se mueve, pero muy despacio, ¿no? Una situación casi imperceptible, ¿no? Pero sí se mueve, casi imperceptible. El 2 es ya un reflejo que ustedes ven si hay respuesta muscular, se mueve el miembro que ustedes están estimulando, ya sea radial, bicipital, rotuliano, cualquiera. Y el 3 ya es algo exagerado, que también se nota, o sea, no es como cuando haya reflexión, ¿no? En el 3 ustedes ni bien están tocando el tendón, ya está la pierna, la pierna está saltando, ¿no? Ni bien tocan cualquiera de los reflejos del tendón que están estimulando, ya el reflejo está saltando. Entonces sí es muy evidente, o sea, el 3 cruces es evidente, el cero y el uno es evidente. Lo que no es cero, o sea, está abolido, no hay una cosa muy leve o no hay una cosa muy exagerada, eso es lo normal. Muy bien. Doctor, disculpe, tengo una consulta más. Sí, Eh, Tenemos un paciente que está con hemiplegia del miembro inferior derecho y una paresia en el miembro superior derecho. ya, Y también tiene una hipoestesia
en mi cara derecha con, bueno, con trastornos con parálisis facial derecha, Claro. sería periférica, porque también he visto que tiene la comisura nasogeniana y los surcos un poco disminuidos en la hemicara derecha. Si es la parálisis del lado derecho, ¿dónde estaría la lesión? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho del cerebro? ¿Dónde estaría la Bueno, lesión? si fuese, o sea, refiriendo a motor, en todo el cuerpo Claro. sería izquierdo, ¿no? Contra la tecla. Así es, porque tiene mi paresia del brazo y mi plejia del miembro inferior. Entonces tiene una Así es. lesión en el lado izquierdo, donde ya sea cortical o en la cápsula interna, ¿no? Del lado, de la parte frontal del cerebro. Tiene una lesión. Así es. ¿No? Entonces, ahí generalmente hay hemorragias, ¿no? Isquemias, no sé, o sea, puede ver de qué tipo de patología puede haber provocado Es eso. un ACV hemorrágico, doctor. Claro, generalmente son por hemorragias, ¿no? Y ustedes saben, los nervios craneales son largos, porque van desde el tronco cerebral hasta el lugar que van a inervar. O sea, por ejemplo, el oftálmico es largo, el motor ocular común externo es largo, el más largo creo que es el motor ocular común. Y el facial también, y el trigémino también, ¿no? O sea, son largos, son nervios largos que se afectan cuando hay o una cuestión del nervio que está saliendo ya del tronco cerebral y ahí lo puede agarrar la hemorragia, el infarto, o también dentro de la. ¿No? Lo que hay que ver es que generalmente es la lesión motora, es del lado contralateral, ¿no? Muy bien. Claro, doctor. Y en ese aspecto, por ejemplo, usted ha dicho de los síndromes, había un síndrome que, bueno, coincidía, pues, ¿no? La hipoestesia o la anestesia en todo el hemicuerpo derecho, en un solo lado, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí es más ¿Este laxo. coincidiría con este paciente, doctor? O, bueno, lo que me No, refiero es que, acá, este síndrome dices tú. claro, ajá, Este síndrome es la lesión de la mitad derecha de la protuberancia. Estamos hablando de ujú, sensibilidad, ¿no es cierto? claro, La ujú, lesión es contralateral, ¿no? Pero igual, si yo tengo un infarto, una hemorragia en el lado contralateral, también me afectaría la vía piramidal. Y también sería del mismo lado la lesión, sino que acá en el bulbo, en la protuberancia, no está afectando la vía piramidal. Por eso no habla pero podría haber lesión también. Si afecta la vía claro. piramidal, por supuesto que sí, ¿no? Ah, ok, doctor, gracias. Porque Ahora, no, justo estamos vía pensando, pi- la vía piramidal se decusa en el bulbo, ¿no es cierto? Abajo, ¿no? En las ah, pirámides, claro, ahí se decusan. Entonces, no sé si se haría afectando la vía piramidal, todavía no se ha decusado, ¿no? Entonces sería el lado contralateral de la lesión, ¿no? O sea, de la lesión, porque todavía no se claro, decusa. claro. Ujú. Igual casi que la Gracias, doctor. sensibilidad. Muy bien. Listo, muchachos. Yo creo que ya no hay tiempo, pues se va a cortar la señal. Y bueno, me alegro que hayan venido todos a la clase. Muy bien, nos estamos viendo. Sí, sí, doctor. Hay algunos que se quedaron en lista de espera, pero sí querían ingresar, porque máximo era 100. Qué bueno, ya, entonces le pasan la clase o se lo paso a ustedes y ustedes se lo pasan a él. Ok, Ya. ok, doctor. Muy bien, gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta Gracias, doctor. luego. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor.